Bien, buenos días. En, en esta, en esta clase vamos a explicar lo que son los intervalos de números reales, ¿sí? Vamos a intentar, no alcanza una sola clase para esto, porque las representaciones de los intervalos son bastante variadas, así que esta va a ser como una introducción solamente. Sí, voy a decir esto, que para entender lo que son los intervalos hay que tener muy claro lo que es el conjunto de números reales, y si eso todavía no está claro, recomiendo mirar alguna clase anterior en la cual se hayan explicado los conjuntos numéricos para entender cómo se llega, cómo se avanza desde los primeros conjuntos numéricos hasta llegar a la presentación de R, que así se llama el conjunto, acá lo tenemos escrito, ¿bien? Hasta llegar a cómo se presenta, ¿sí? Todo ese camino de mirar las características que van teniendo los distintos conjuntos de números ayuda mucho para entender lo que son los números reales, porque el conjunto de números reales tiene dos características, tiene muchas más, digo, pero hay dos que actúan de fundamento para entender intervalos. La primera de ellas es que existen infinitos números reales. ¿Sí? Recuerden que los números reales se representan en la recta numérica y hay se llama esto, en matemáticas se dice relación biunívoca entre los números reales y los puntos de una recta, porque la idea, ¿qué significa eso? De que a cada número real le corresponde una recta, un punto, perdón, sobre la recta, y a cada punto de la recta le corresponde un número real, y los números reales completan absolutamente la recta, ¿sí? No quedan espacios vacíos acá. Si yo pongo el dedo donde sea, voy a encontrar un punto, y a ese punto le corresponde un real. ¿Bien? El decir que existen infinitos números reales también me permite a mí hacer referencia a esta otra propiedad, que los números reales no tienen primer elemento. De hecho, el único conjunto que tiene primer elemento, conjunto numérico, es el de los números naturales. ¿Sí? Uno habla de números naturales, bueno, el 1 es el primero, y antes del 1 no hay nada. De ahí en adelante ya no, los reales no tienen ni primer ni último elemento, no existe un primer número real. Tampoco existe un último número real. La segunda, y esta vez se cuesta un poco entenderla, es que entre dos números reales, si yo tomo por ejemplo el -2 o el 1 o el 0 y el 1, cualquiera entre dos números reales, siempre entre medio hay infinitos números reales, no importa cuáles sean esos dos números. Si yo elijo el 1 y el 2, aquí hay infinitos números reales. Y si elijo el 1 y el 1,5 que está acá en el medio, hay infinitos números reales. ¿Bien? Si elijo el 1 y el 1,1 que está acá, entre medio hay infinitos números reales. Y esa característica me permite hablar de otra que también es difícil de entender, y es la siguiente. Si uno se para sobre un número real, supongamos sobre el 1, y mira al lado a ver qué número tiene, cuál es el número que está al lado del 1, cuál es el número real que está al lado del 1, ¿cuál será? Supongamos a la derecha, ¿será el 1,1? No es el 1,1 porque entre el 1 y el 1,1 en el medio hay infinitos números reales. ¿Será el 1,01 si me acerco un poco más? Tampoco, porque entre esos dos números, no importa qué tan cerca estén, hay infinitos números reales. Así que, y lo mismo para la izquierda. ¿Qué número está a la izquierda del 1? No se sabe. ¿Sí? Es imposible de determinar qué número le sigue a un número real. Esto es difícil, a veces, digo, para aquel que no está familiarizado con los números reales, les cuesta un poco entender esto. Yo tengo un número real y quiero ver cuál sigue. No se puede, ¿sí? Por esa razón también se dice que este es un conjunto no enumerable. No se puede avanzar, o sea, no puedo ir avanzando de uno en uno, porque no sé quién sigue ni quién viene antes. ¿Bien? Bueno, esas características hay que tenerlas claras. ¿Y de dónde surgen? ¿Qué son los intervalos? Bueno, los intervalos surgen de una necesidad de poder representar subconjuntos de números reales, o sea, de los números reales hacer conjuntos más pequeños. Pero ¿por qué hacen falta los intervalos o una forma de representar? Y porque esos conjuntos más pequeños, salvo que tengan un elemento, ¿sí? Pero esos conjuntos más pequeños, por muy pequeños que sean, ¿sí? Pequeños subconjuntos de números reales, tienen infinitos elementos. Entonces no los puedo nombrar, como sí se puede hacer en otras situaciones. ¿Sí? No los puedo nombrar, entonces tengo que buscar una forma de representarlos de tal manera que no genere ambigüedades. ¿Bien? Entonces, en ese contexto,
tenemos una primera clasificación de intervalos. ¿Sí? Tenemos intervalos cerrados, intervalos abiertos, intervalos, ahí dice semiabierto o semicerrado, ya vamos a explicar lo que es, intervalos no acotados. Así que vamos a intentar dar una primera mirada a qué significa cada uno de estas categorías, ¿no? Bien, ¿qué es un intervalo cerrado? Un intervalo cerrado es cuando uno toma un subconjunto de números reales que tiene inicio y tiene final. O sea, inicia en un número y ese número está comprendido en el conjunto y termina en otro. Aquí, como forma genérica de llenar este cuadrito, vamos a suponer que A y B, esta es la recta de los reales, y vamos a suponer que A y B son dos números reales, cualesquiera. A es más pequeño que B, por eso está a la izquierda. Pueden ser el número que quiera, este puede ser el 5 y este puede ser el 8, o este puede ser el menos 100 y este puede ser el 0, ¿sí? No importa esta distancia, lo importante es que imaginen que aquí hay dos números reales. Un intervalo cerrado es aquel que empieza en A y termina en B, ¿sí? Y por supuesto contiene todos los infinitos números, empieza en A, termina en B, pero incluye a A e incluye a B. Simbólicamente eso se escribe así. Siempre este inicio significa son los X que pertenecen a los reales, ¿sí? La letra X se utiliza como comodín cuando uno quiere decir son los números que, bueno, en lugar de decir son los números que pertenecen a los reales, dice son las X que pertenecen a los reales. Esto está mundialmente acordado que es así, ¿bien? Así que lo vamos a usar nosotros. Entonces, son todos los X que pertenecen a los reales, tal que, esto significa tal que, o que cumplan que, ¿bien? X sea mayor o igual que A, o sea, que sea más grande que A o igual, quiere decir que lo incluye, o menor o igual que B. ¿Bien? ¿Cómo se representa eso en notación de intervalo? Usando un corchete. El corchete es el símbolo que se utiliza para representar intervalos cerrados. Si yo pongo corchete y A, punto y coma, estoy diciendo que el intervalo empieza en A, ¿sí? El conjunto, el subconjunto que estoy considerando comienza en A, pero incluye A, ¿bien? Y termina en B, y B también está incluido, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo escribir esto, 2, punto y coma, 4. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a usar 1, 3 mejor, para usar números que tengo acá, 1, 3. Bien. Esta representación tan simple, lo que está indicando es que aquí estoy tomando un subconjunto de números reales que empieza en 1, pero 1 está dentro del conjunto, ¿sí? Y termina en 3, ¿sí? Y el 3 está dentro del conjunto también, están incluidos. Y toma todo lo que hay en el medio, que son infinitos, ¿sí? No los puedo nombrar, pero se representan así. Y en la recta numérica se los dibuja así, se ponen, vamos a usar corchete, así, corchete así, bien, tal como está acá, de esta manera, y aquí en el medio hay que hacer algún tipo de pintada indicando eso, ¿sí? Esa es la forma gráfica de representar, que si fuera acá iría el 1, acá el 3, y eso estaría todo pintado, ¿bien? Eso se llama intervalo cerrado. Y aclaro, el intervalo cerrado tiene primer elemento y tiene último elemento, ¿sí? Termina en B, empieza en 1 y termina en 3. ¿Qué sería un intervalo abierto? Un intervalo abierto es aquel que no considera los extremos. Se representa así. Son todos los reales, tales que, o tal que, sean mayor que A y menor que B. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Que este intervalo empieza en A, pero no en A, sino en el que está al lado del A, que no sabemos cuál es. ¿Sí? Si yo escribiera así, bueno, ¿cómo se representa el intervalo abierto? Se representa con paréntesis. El paréntesis es el símbolo que indica intervalo abierto, ¿sí? Sería, empieza en A, punto y coma, termina en B. Por ejemplo, 1, 3. ¿Bien? ¿Qué estoy considerando cuando veo esto? 1, punto y coma 3. Estoy considerando un conjunto, o un subconjunto de los reales, que tiene todos los reales que están entre 1 y 3, todos,
pero el 1 no está. Empieza en el número siguiente del 1. ¿Sí? Empieza en el número siguiente del 1, que no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque cualquier número que se nos ocurra, que está al lado del 1, en el medio hay infinitos reales. Así que por eso se llama abierto. ¿Por qué? Porque no tiene inicio. ¿Dónde inicia este intervalo? En el 1,1 no sabemos dónde inicia y tampoco sabemos dónde termina. Sabemos que no llega al 3. ¿Sí? No llega al 3 porque termina antes del 3. En el número que está antes del 3, que tampoco sabemos cuál es. Por eso no tiene inicio, no tiene final, y esa es la razón por la cual se llama abierto. Se representa así. Tengo que poner acá paréntesis, paréntesis, ¿bien? De esa manera, y esto lo pinto, ¿sí? Haciendo referencia a que estoy considerando todo eso que está ahí. A veces en algunos libros aparecen simplemente los corchetes y los paréntesis y no aparece nada pintado. ¿Bien? Está bien igual, ¿sí? Está bien, pero lo que hay que hacer es tener una idea de qué significa esto. Solo corchetes y solo paréntesis, ¿sí? En intervalos no se utilizan las llaves, ¿sí? Este símbolo no se utiliza en los intervalos. Así que corchete para cerrado, paréntesis para abierto. Y están los intervalos semiabiertos y semicerrados. Por ejemplo, si yo quisiera decir un conjunto que empiece en 1, uso esto porque, bueno, ya estoy usando, ya lo tengo acá, ¿sí? Que empiece en 1, pero no lo incluya el 1, que empiece al lado del 1 y termine en 3, pero el 3 sí lo incluya. Eso es un intervalo que es abierto de este lado y cerrado de este. ¿Sí? Sería una cosa así. Bueno, por ejemplo, este intervalo. ¿Qué significa esta notación? Significa que estoy tomando un conjunto, un subconjunto de reales que empieza al lado del 1, si el 1 no está incluido, por eso tiene un paréntesis, y toma todo esto, pero el 3 sí está incluido. ¿Ve? Lo cierra en 3. Esto se dice abierto a la izquierda, cerrado a la derecha, y podría ser al revés, podría ser cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. ¿Sí? Voy a poner uno solo acá, pero podemos poner como ejemplo, son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor que a, ahí está abierto, ¿bien? Y menor o igual que b, ahí está cerrado. Y en la notación de intervalo sería a punto y coma b, abierto, cerrado. Y en el dibujo sería abierto, con paréntesis, cerrado, corchete. ¿Está bien? Ustedes marcan todo esto, indicando que todos esos números reales, que son infinitos por supuesto, están contenidos en ese conjunto, en ese subconjunto. Podría ser cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. En ese caso, si fuera cerrado a la izquierda y abierto a la derecha, este símbolo tendría que ir de este lado para que incluya la A, y este símbolo tendría que ir de este lado para que excluya al B, al segundo número real. ¿Sí? También tenemos los intervalos no acotados. Los intervalos no acotados son aquellos que no hacen referencia a dónde comienzan y dónde terminan. ¿Sí? Uno podría decir, también en algunos libros aparece como que son intervalos infinitos, pero todos son intervalos infinitos. Todos. Porque el intervalo, el concepto de intervalo ya es que tiene una cantidad infinita de elementos. Si no, no haría falta poner intervalos. Entonces, ¿qué sería un intervalo no acotado? Hay muchísimas variantes. Yo voy a poner acá unas cuantas, ¿sí? Pero las voy a hacer todas aquí y voy a tener que ir borrando. Por ejemplo, si yo digo así, x mayor que a. ¿Bien? Algunos se confunden, ¿sí? Acuérdense de esto, ¿sí? Algunos se confunden con este símbolo. El que no lo tiene muy claro, a veces confunde el mayor con el menor. Recuerden lo siguiente, mis queridos estudiantes. En el símbolo mayor o menor, ¿sí? La boca siempre apunta al más grande. Siempre apunta al más grande. Por ejemplo, así como está escrito, el más grande es x. ¿Bien? Entonces yo digo x es mayor que a. También podría decir a es menor que x y está bien igual. Ahí también está bien. ¿Sí? La boca siempre apunta al más grande. Si pusiera así por ejemplo, ¿bien? Estaría diciendo x es menor o igual que a, porque ahora el más grande es a, porque la boca está apuntando a la. ¿Bien? O podría decir a es mayor o igual que x. Las dos están bien. Ahora, en general, esto se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces,
X es menor o igual que A, o poner así, X es mayor que A. Si lo escribo de esta forma, ¿sí? ¿Qué estoy considerando? Lo vamos a ver acá en el dibujo. Si estoy tomando todos los reales que son mayores que A, si este es A, y estoy considerando todos los que son mayores, quiere decir que al A lo estoy excluyendo, no lo estoy considerando. Y los mayores están de este lado, del lado derecho, por lo tanto, yo tengo que poner un paréntesis, ¿sí? Así, un paréntesis, y tengo que pintar todo esto, completo, ¿sí? Todo, hasta allá. El B no está participando acá, son todos los que son mayores que A. ¿Y cómo se escribe eso en notación de intervalo? ¿Cómo se escribe en notación de intervalo? Se escribe así, abierto en A, porque no lo incluyo, punto y coma. ¿Y dónde termina esto? Porque no terminan en B, son todos los que son mayores que A. Entonces terminan en infinito. Se pone más infinito. Hacia este lado es más infinito, hacia la izquierda es menos infinito. Y aquí va abierto siempre. Nunca, escuchen bien, nunca se cierran los intervalos que refieren al infinito. Nunca van con corchete. Porque si yo pusiera un corchete aquí, estaría diciendo que llegué al infinito y ahí paré, ¿no? O que lo enganché al infinito, que lo tomé y lo consideré, y eso es imposible. El infinito es un concepto, no es un número, es una idea. Siempre van abiertos con el infinito. Y esa sería la representación. Podría poner, por ejemplo, vamos a hacer otro, ¿sí? Lo vamos a ver. No quiero borrar este. Y vamos a borrar aquí arriba. Esta parte, ¿sí? Vamos a ver el orden. Supongamos que yo escribo así. Vamos a hacer una línea acá. Lo escribo. Son todos los x que pertenecen a los reales, tal que x es menor o igual que b. ¿Bien? Y vamos a dibujar la recta numérica acá. ¿Bien? Aquí va a estar el A, aquí va a estar el B. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí vamos a poner los intervalos. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Como intervalo. Entonces, si x es, si son todos los x que pertenecen a los reales que son menores o iguales que b, el igual implica que está considerado el elemento, el número, ¿bien? Por lo tanto va un corchete, ¿bien? De cerrado. Y los menores son todos los que están a la izquierda. Así que tiene que ir un corchete así. ¿Sí? Corchete así apuntando hacia la izquierda, y yo debería pintar todo eso que está a la izquierda. ¿Bien? Y aquí, ¿cómo represento esto en notación de intervalos? Bueno, siempre de izquierda a derecha. Empiezo en infinito, negativo. Como empiezo en infinito, tengo que, por obligación, poner un paréntesis, porque no lo puedo comprender, no lo puedo considerar. Menos infinito, punto y coma, b. Pero aquí está cerrado, ¿sí? Por el igual. Esa es la forma de representar. Por supuesto, recuerden que AIB son números, AIB son números. Yo lo estoy escribiendo con letras porque esa es la forma en la cual se explica genéricamente. Y hacemos uno más. Aquí estamos, volvemos aquí. Uno que puede ser un poco más difícil. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Por eso hay que aprender a acostumbrarse a la simbología. Supongan ustedes que yo escribo x que pertenece a los reales. Todos estos que estoy escribiendo acá son intervalos no acotados. Hay muchísimas posibilidades. Tal es que x es menor que b, o x es mayor o igual que, vamos a poner así, b. ¿Sí? Acá va a ir la notación de intervalo, y aquí vamos a poner el dibujo. Este va a ser el último ejemplo, ¿sí? Ahí ve. Bueno, recuerden, son números, ¿sí? Por ejemplo, el menos 5 y el menos 3, no sé, cualquier número. Bueno, ¿qué estoy diciendo acá? Acá estoy diciendo, voy a considerar todos los reales que cumplan con esta condición. ¿Cuál es la condición? Esos números tienen que ser menores que A, o sea, este es A y los menores son hacia la izquierda, menores que A, o, esto significa O, ¿bien? X tiene que ser mayor o igual que B. X tiene que ser mayor o igual que B, o sea, de B hacia la derecha.
Este o implica que o cumplen esta o cumplen esta otra, ¿sí? Eso es lo que está indicando. Entonces, ¿cómo se dibuja esto? Bueno, si son los menores que A, yo tengo que dibujar hacia la izquierda. Ah, me equivoqué, era un paréntesis, ¿sí? Hacia la izquierda un paréntesis, porque no está incluyendo el A, es abierto ahí, ¿bien? Y pinto todo lo que es menor que A, ¿bien? Si es mayor o igual que B, o sea que está de B a la derecha, entonces aquí dibujo un corchete, ¿bien? Y pinto hacia allá, porque es mayor o igual que B. ¿Y cómo represento esto en notación de intervalo? Entonces, espero que se entienda esto. Se hace siempre de izquierda a derecha y empiezo acá. ¿Dónde comienza esto? Empieza en menos infinito, abierto siempre, punto y coma, ¿hasta dónde llega? Hasta A, abierto también porque no lo considera, abierto. ¿Cómo se representa el O? O sea, junto con esto, con una U. Ese U significa unión, es este intervalo unido al otro, ¿bien? Aquí voy a tener corchete porque empiezo en B y está incluido el B, por eso el igual, B, punto y coma, y tengo que avanzar hasta donde llego, y llego hasta más infinito. Y ahí, abierto siempre, ¿bien? Y esa es la notación de intervalo de esta condición. Bien, esto es extenso, ¿sí? Y bueno, hay que practicarlo, y la idea de esta clase fue entender qué significa esta notación, ¿sí? Familiarizarse y de tal manera que uno nos mire y ya no se equivoque nunca más en los mayores y los menores, y los mayores iguales o los menores iguales, comprender qué significa la notación de intervalo, y si uno ve un intervalo escrito con esta notación de paréntesis y corchetes, poder dibujarlo sin problema y entender lo que significa. ¿Bien? ¿Cómo sigue esto? Bien, no son estas las únicas formas de representar entre los intervalos, existen dos más. Una es utilizando concepto de distancia, que vamos a explicar en otra clase, y la otra es utilizando lo que se llama valor absoluto o módulo. Eso necesita dos clases porque ese es un poco más complejo. Bueno, hasta luego.